llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Desde Santiago de Chile y para todo el mundo, Radio La Batalla Final. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. En tiempos difíciles y de gran incertidumbre, nace una señal de esperanza, una señal de bendición. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Radio La Batalla Final te acompaña. Doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de poder hablar de su palabra. Mi nombre es Pastor Jorge Navarrete Ibáñez, del Ministerio Evangelístico Remanente de Fe. Vamos a compartir un pancito en este momento, esperando que seamos edificados a través de ello y aprendamos. Porque el Señor dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría, fue talado porque le faltó conocimiento. Y a veces uno cree saberlo todo, pero cuando profundiza en los niveles de Dios se da cuenta que no sabía nada. Las más ricas bendiciones para todos los que van a oír el mensaje en el sur, en el norte de este país, Chile, y en todo lugar que van a oír, sean grandemente bendecidos, porque la fe viene por el oír y oír la viva, eterna, eficaz y todopoderosa, la palabra del Dios viviente. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así su palabra viva. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione y afirme y fortalezca y establezca. Amén. Qué bueno es comprender cómo trabaja Dios con el hombre o la mujer que Él llama. Cuando uno llega al principio del Evangelio, Dios le besa el alma a uno y uno se enamora de Dios. Y uno piensa de que todo el tiempo va a ser así. Porque es como con un bebé cuando nace. Llega con su mamá a la casa y todos quieren tomarlo en brazos. Todos le dan un besito y le hacen cariño. Y dicen, qué hermosa bebé. Pero después ese niño empieza a crecer, se empieza a desarrollar y ahí vienen dificultades y problemas. El Evangelio es lo mismo. Pero lo importante es comprender que nuestro Dios nos llama para meternos en su doctrina. Una de las cosas buenas que yo aprendí de mi pastor mentor, un anciano, él siempre enseñaba y nos decía de que el Evangelio era una doctrina, que Jesucristo había venido a traer una doctrina
para el corazón del hombre. Y busqué qué es lo que significa la palabra doctrina, y significa enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga su corazón en este momento y le pegue una pincelada a su mente, y si se le abra el entendimiento. Como le decía al principio, cariñito, besito, todo bonito, porque el Señor nos lleva en brazos. Y nosotros pensamos de que así va a ser toda la vida. Pensamos que esa o eso es la esencia del Evangelio. Pero va a llegar un momento donde ya el Señor no nos va a llevar en brazos. Va a llegar un momento donde vamos a aprender a caminar. Y los primeros pasos, los niños se caen, se rompen la cabeza, una herida en la cara o se tuercen un dedo y lloran. Pero esa caída le enseña al niño que tiene que tener más cuidado. Que tiene que tener cuidado en cada paso que da. A medida que vamos avanzando, vamos perseverando, le vamos entregando el corazón a Dios y nuestra fe se va afiatando a la doctrina de Dios. Llega el momento de la prueba. Llega el momento, y escuche bien, bendito sea su nombre. Llega el momento donde mi Padre le dice al enemigo: anda y zarandéalo como a trigo. Porque el Señor nuestro Dios va a probar nuestra fe, va a probar nuestro corazón, va a probar en qué grado de conocimiento estamos transitando en su evangelio. Cuando Él ve, bendito sea el nombre del Señor, que en la primera prueba seguimos adelante. En la lucha clamamos a Él y vinieron sus ángeles y nos ayudaron. Entonces el Señor dice: quítale la cruz de 10 kilos y pónele una de 20. Bendito sea el nombre del Señor. Y así sucesivamente. Vienen crítica, murmuración de los demás. Vienen momentos de soledad. Momentos donde nos sentimos solos. Momentos que cuando nos acostamos a dormir, pareciera que el Señor no estuviera con nosotros. Y el enemigo nos hace ver todo al revés. Porque el enemigo lo que quiere es sacarnos de nuestra confianza en Dios. Que dudemos de lo que el Señor nos promete en su palabra. El enemigo no quiere que sepamos de los beneficios del reino.
de los favores de nuestro Dios y de su clemencia. Cuando el cristiano va pasando todas esas cosas y sigue adelante, el versículo que hemos leído dice que a través de esas cosas el Señor nos va perfeccionando. Y dice que nos establece en su reino. Pero si no queremos pasar la prueba, bendito es su nombre. A veces el cristiano nuevo, el joven, comete el gravísimo error y dice, ¿qué me va a enseñar este anciano a mí? ¿Qué me puede enseñar? Tiene su cara arrugada, le faltan piezas dentales, no pronuncia bien las palabras. ¿Qué me va a enseñar? Yo tengo educación, yo tengo juventud, yo tengo vigor, yo puedo hablar bien. Pero lo que ese joven no sabe, bendito es su poder. No sabe que es anciano, que ya tiene cana, que ya tiene su cara arrugada y que a lo mejor ya le faltan piezas dentales. Es un veterano experimentado en combate. En su cuerpo espiritual está lleno de cicatrices, porque ha pasado inviernos espirituales, ha pasado temporales, ha pasado por agua, ha pasado por fuego extraño, ha pasado por envidia, porque cuando un hombre persevera, Dios lo usa y somos envidiados. Y ese hombre usted no le va a ver apariencia por fuera, pero por dentro está formada la excelencia de Cristo. He ahí la gran diferencia del que tiene doctrina y el que recién está aprendiéndola. Muchos cristianos abandonan esta milicia cuando le viene la persecución. Culpan al pastor, culpan a la iglesia, culpan a su esposa, culpan a los amigos cristianos, en fin. Muchos vuelven atrás, muchos se paralizan, muchos dejan de adorar. Y el diablo está llamando allá afuera, vuélvete a ser un pecador. Acá todo es lícito, te puedes vengar. Pero la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito para que el hombre fuera un adorador y no un pecador. Ya hay un Dios de luz y un Dios de tiniebla. El de luz quiere transformarnos en verdaderos adoradores. Alaba mi alma, Rey de la Gloria. Pero para ser un verdadero adorador hay que llorar, hay que reír, hay que sufrir, hay que ganar, hay que perder. Hay que tener buenos amigos y malos amigos. Gente que te ama y gente que te traiciona. De esa manera Dios forma un verdadero adorador, porque el verdadero adorador aprende a confiar solamente en el Dios que lo perdonó, que lo recogió y que lo ungió. Ese lo entiende un verdadero adorador. Y obvio que el enemigo va a luchar para que el cristiano no llegue a ese nivel.
El diablo quiere que el cristiano claudique. El diablo quiere que el cristiano no aprenda la doctrina, no se transforme en un verdadero adorador. Por eso es que hay muchos cristianos en la iglesia que va a la iglesia pero aún sigue pecando. Porque aún el príncipe de las tinieblas tiene tentáculos en esa vida. Pero el verdadero adorador dice: Señor, pequé hoy día. Perdóname. Lávame y límpiame para no volver a cometer esta iniquidad, esta rebelión. El verdadero adorador le dice: Señor, ayúdame hoy porque la carne es débil. El cuerpo de afuera, el polvo, la tierra, es débil. El verdadero adorador aprende a reconocer su falta cuando cae y le pide perdón. Y reconoce que pecó, reconoce que falló, reconoce que sin Dios no es nada. Pero aquel que no quiere transformarse en un verdadero adorador cuando falla, se autocondena. Y el diablo le dice: mira, cometiste ese pecado y vaya a ir a predicar. Cometiste ese pecado y vaya a orar, vaya a ayunar, vaya a ir a leer la Biblia. Y la falta que cometiste. Entonces, como ese cristiano no se ha transformado en un verdadero adorador y no tiene la doctrina, le cree a la mentira del enemigo y no le pide perdón a Dios. Y nuestro Dios es un Dios de perdón. Porque aún los más grandes hombres de la Biblia fallaron. Pidió perdón David cuando falló. Y le dijo: Señor, yo he pecado. David no le echó la culpa a nadie. Ni siquiera le dijo: Señor, mis generales tienen la culpa, porque ellos me dijeron que ya no saliera más a la batalla y que me quedara en el palacio. Él no culpó a nadie. ¿Sabe por qué? Porque David era un adorador. Él había aprendido a reconocer que cuando el hombre fallaba, no había que echarle la culpa a los demás. El hombre que es bien hombrecito delante de Dios, le dice: Señor, se me cayeron los pantalones, dame una correa espiritual para poder afirmármelos. Parece que cuando el profeta Natán fue a donde David reconoció en el Salmo 50 o 51, no me acuerdo muy bien, él ahí le dice: Señor, yo he pecado. Y le dice: perdóname y ten misericordia de mí. Recrea los huesos que están abatidos. Y ahí le enumera el Señor, David al Señor, y le dice: no me eches de tu presencia y no retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe quién hace eso? Un verdadero adorador que tiene doctrina, que conoce al Dios de la palabra. Sabe que su victoria está en humillarse, en reconocer sus debilidades. Pero aquel que todavía no tiene doctrina, si peca, es como el gatito, que el gatito hace su necesidad y después tapa con un poquito de tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el verdadero adorador va a pasar por pruebas, por persecuciones, por muchas situaciones. Pero ahí Dios está tratando, ahí Dios está formando al hombre de Dios.
Ahí Dios está formando la mujer de Dios. La Biblia dice que tenemos que tener como buena aventuranza cuando padecemos por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí viene la perfección de Dios. Ahí viene el crecimiento, la madurez. Entonces el Señor, los ángeles les informan: este ha sido probado en enfermedad, en economía, problema con los hijos, con la esposa, problema allá, problema acá, pero sigue adelante. Sigue orando, sigue ayunando, sigue predicando, sigue haciendo el bien. Y el Señor viene y le dice: quítale la cruz de 20 kilos y pónele una cruz de 50 kilos sobre sus lomos. Y ahí empieza otro nivel para ese cristiano. Cada cruz representa un nivel. No te empezó con una de 10, una de 20, pero ahora el Señor, una de 50. ¿Ha visto usted cuando levantan pesa en los Juegos Olímpicos los pesistas? Empiezan con poco pesaje. Y a medida que van levantando, le van añadiendo más pesas, más kilos. Y el que levanta más kilos al final se gana la medalla de oro. Pero poco a poco le van añadiendo los kilos. Ahora con una cruz de 50 kilos se pelea con cucos grandes. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que entienda el lenguaje. Cuando Dios ve que aprendimos la doctrina y que tenemos el cuero duro, que nuestros lomos ya tienen cicatrices, nos pone la cruz de 50 kilos. Y cuando pasamos todo tipo de adversidad que hay en ese nivel, los ángeles le informan al Señor. Porque los ángeles suben y bajan a la tierra y anotan todo. Y de tiempo en tiempo le lleva la información al Padre. Y cuando ese hombre o esa mujer sigue adelante con esa cruz, aunque le toque llorar, aunque le toque gemir, aunque venga la traición de sus hermanos. Hay algunos hermanos que son echados de sus iglesias. Porque cuando ellos ven de que hay errores, van y conversan con los líderes, y a veces los líderes se molestan. Y ahí se paga un precio muy caro. Despreciado por sus propios compañeros de milicia. Aborrecido y despreciado como le ocurrió a David. Por sus propios hermanos que le dijeron: oye, ¿a dónde dejaste las ovejas de mi padre? ¿Qué estás haciendo aquí? Ve al monte a velar por esas ovejas. Y David le dijo: mi padre me ha enviado a dejar queso, unos panes y un poco de grano tostado. Y mientras eso ocurría, había un hombre que daba en alta voz un mensaje. Así dice el rey Saúl:
el que se atreviera a pelear con el filisteo Goliat, él le dará tesoro, le dará una posición en el reino y le dará a una de sus hijas por esposa. David escuchó eso. Pero al poquito rato escuchó al filisteo que venía y se paraba entre los dos campamentos y gritaba: mañana y tarde no es necesario que peleen los ejércitos y haya derramamiento de sangre. Envíen a un hombre que pelee conmigo. Si ustedes vencieren, nosotros seremos sus siervos. Pero si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros siervos. El hombre medía más de 3 metros de altura, adiestrado en combate. Solo mirarlo producía pánico. El ejército de Israel temblaba cuando veía a ese hombre. Saúl, que era un hombre de elevada estatura, también le tenía miedo. Y dice la Biblia que mañana y tarde venía el incircunciso a desafiarlos por 40 días. Hasta que llegó ese muchacho, en el cual habitaba el Espíritu del Señor. El adorador que se fabricó una arpa e hizo cuerda de los pelos de las cabras. Trenzó cuerda y se hizo una arpa, y en medio del monte alababa a su Dios, al Dios de su padre Isaí, al Dios de los escuadrones de Israel. Gloria a Dios para siempre. Loado es su nombre. Bienaventurado el hombre que loa su nombre aquí en la tierra, porque un día perpetuamente lo alabará. Y cuando David oyó al filisteo, dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Note. Un muchacho de 16 años hablaba del Dios viviente. ¿Cómo lo conocía? Si él no iba a una iglesia, no tenía una Biblia, estaba en un monte. Dice la Biblia, pasado el olor del excremento de las ovejas, de las cabras. Pero ¿sabe por qué lo conocía? Porque era un adorador. Dios visita a los adoradores. Dios visita a los adoradores para que lo conozcan. Si usted no es un adorador, nunca lo conocerá. Si usted no quiere la doctrina del Señor, su conocimiento es limitado. Si usted no quiere prueba, no quiere lucha, no quiere pasar reveses en el Evangelio, usted nunca madurará. Pero ese joven, a pesar de temprana edad, ya había vencido al oso, al león y al lobo en el monte. Ya sabía lo que tenía, porque el Espíritu de Jehová venía sobre él. Entonces, cuando escuchó al desafiante Goliat, dijo: yo iré y lo mataré y le cortaré la cabeza, y sabrán en Israel que hay Dios en Israel. Note, me gustaría que hubieran miles y millones de jóvenes en Chile que dijeran lo mismo. Pero hay jóvenes en la iglesia que se aprenden las vocales y ya creen que saben más que el pastor. David no había sido adiestrado en la guerra. Nunca se había puesto armadura, ni había usado lanza ni espada.
lo único que tenía era un saquito pastoril donde echaba las piedras y una hondita. Esa era su arma, pero al mismo tiempo era como su alma. Y usted ya sabe la historia bíblica. Hoy día usted está aprendiendo que si lloras por la causa de Cristo, si sufres, si te persiguen, si te envidian, eso te hará madurar. Porque a veces también se ve injusticia dentro de los templos. A veces como que los falsos obreros están alrededor del líder. Y los que realmente se humillan y buscan de Dios son perseguidos. Pero dice el versículo que hemos leído, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, note, Él mismo perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Note, todos los niveles que se logran cuando hayamos padecido un poco de tiempo. Los niveles vienen a través del padecimiento. Un hombre de verdad, una mujer de verdad, un guerrero, una guerrera de verdad. Y cuando el Señor es informado de que igual sigues adelante con la cruz de 50 kilos, viene el Señor y dice, retírale la cruz de sus lomos y pónele el manto. Pone una espada en su mano, una lanza, y pónele el arco de bronce con una saeta, con una aljaba llena de saetas, y pónelo en el campo de batalla. Pónelo, y el ángel le dice, ¿en qué tipo de campo, mi señor? ¿Donde pelean con hormigas? Y el Señor le dice, no, ese campo donde pelean con hormigas es para los primerizos. Pónelo en el campo donde tenga que pelear con principados, con gobernadores y con las tinieblas de maldad. Ahí lo quiero ver. Aleluya. Ahí viene el diablo a matarte. Te manda a matar. Gloria a Dios. El diablo escoge sus mejores hombres de guerra, los demonios más feroces, y dice, anda a matar a ese hombre, anda a matar a esa mujer, porque no lo puedo soportar, me hace mucho daño. Y son enviados. Pero cuando llegan, se encuentran con un hombre y con una mujer que su sola armadura, ellos no la pueden resistir. Como le pasaba a los murmuradores de Israel cuando bajaba Moisés de haber estado con su Dios. Tenían que taparse la cara, no podían ver el rostro del
siervo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el nivel de ellos era pequeño, pero el nivel del hombre que estaba con Dios arriba en la montaña era superior. Así ve Satanás a los hombres de Dios, que aman la disciplina, que aman la instrucción, que se dejan adoctrinar, que pasan un tiempo de persecución y de padecimiento, y ahí Dios los afirma, los establece, y pone una gloria en ese hombre, pone una gloria en esa mujer. Pero a lo mejor un religioso me dirá: pastor, está blasfemando, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Sabe con quién no la comparte? Con Satanás y sus demonios, con los hijos del diablo, con los que le aborrecen. Pero la ponen aquellos que se arrepienten y le aman y son adoradores. Usted me dirá: no, Dios no pone la gloria en nosotros. Y entonces, ¿de qué forma le vamos a adorar? ¿De qué forma le vamos a alabar, le vamos a bendecir, vamos a trabajar en su viña? ¿De qué forma vamos a capacitar a otros si no hay gloria de mi Padre en usted y en mí? Porque cuando el Señor nos salva por gracia, ¿qué es lo que es eso? Cuando nos bautiza con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que es eso? Cuando nos da los dones y nos capacita para que trabajemos en su viña, ¿qué es eso? ¿Lo vamos a buscar en un tarro basurero? ¿Vamos a un vertedero a buscar eso? ¿Acaso nos lo da el Señor a través de su Santo Espíritu? ¿Acaso la Biblia nos dice: la tierra será llena de la gloria de Jehová? ¿Y acaso nosotros los creyentes no somos tierra, templo del Dios viviente? Dios nos bendiga. Cuando Dios le usa para predicar, cuando Dios nos usa para sanar enfermos. A mí, por misericordia, la gloria de Dios me ha usado para resucitar muertos. Y yo no tengo poder para resucitar muertos, eso es de Dios. Eso es gloria de Dios operando en el creyente. Si no hubiera gloria de Dios, usted no oraría, no ayunaría, no leería la Biblia, no asistiría a una iglesia, no se sometería a un hombre de Dios. La gloria de Dios hace que produzcamos esos frutos. Dios nos bendiga. ¿Por qué está pasando usted? A lo mejor el enemigo ha mandado un escogido para tenerte como el filisteo tenía al pueblo de Israel, lleno de miedo y de cobardía. Ni comían los israelitas, de puro miedo. Pero llegó allí un muchacho que conocía al Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor te invita en esta hora a que le hinques el diente y conoce al Dios viviente. Preocúpate de conocer al Dios viviente, ya no quiere más religión. Dios está cansado de religiosos. Dios está cansado de gente que huye en la lucha, que huye en la prueba, que arranca en la enfermedad, que arranca en la dolencia, que arranca cuando hay una mala economía. Los que no tienen doctrina culpan a Dios cuando algo les sucede mal. En cambio, el adoctrinado le dice: Señor, te doy gracias. Hoy día no tengo para comer, pero tú sigues siendo mi Dios. Señor, tuve un alegato con mi esposa, pero tú sigues siendo mi Dios. Señor, el jefe no me quiere en el trabajo, me humilla, pero tú sigues siendo mi Dios. Entonces llega el momento donde el Señor dice:
Pónele una corona en su cabeza. Y usted predica el evangelio sobre todos los obstáculos que el enemigo le arroja. Usted gana almas. Y cada alma es una perla para su corona. Y cuando el diablo te manda a los escogidos para destruirte, vienen esos demonios y te ven el traje de hombres de Dios, de mujer de Dios, y te ven la corona llena de perlas. ¿Sabe lo que dicen? No podemos con este hombre. Mira la armadura que tiene. Mírale la corona. Ni siquiera podemos mirar su cabeza. Qué hermoso. Lo dije una vez en un mensaje, lo voy a volver a decir para terminar. Cuando los 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros debajo de la tierra. El presidente Piñera dijo, hay que sacar a esos hombres. Y llamó al presidente de Estados Unidos. Y le dijo, Mister, tenemos un problema minero en Chile. ¿Usted me podría mandar el mejor hombre experimentado en mina? Y el presidente de Estados Unidos le dijo, oh, yes, te mandaré a uno de los escogidos. Y llegó ese hombre a Chile y dio las directrices para romper la tierra y sacar a esos mineros. Y todo el mundo sabe lo que pasó con los mineros. Los sacaron. Pero tuvo que venir el mejor hombre de mina de Estados Unidos. Solamente a decir, háganlo aquí, háganlo allá. Así también los hombres de Dios. Dios le da poder, autoridad para ordenar, para decir cómo se hacen las cosas. Y los que tienen doctrina obedecen, no se retoban, no se levantan, porque entienden que es Dios mismo que le está ordenando. Así Dios necesita. No juguemos a la religión. Porque cuando la cruz pesa y va cambiando de quilaje, unos cuantos coros, no nos va a alcanzar. No nos va a dar el ñeque para cargar la cruz. Por eso dice el Señor, pedidme porque aún nada me habéis pedido. Y dijo el Señor, el que busca halla, el que pide recibe, y el que golpea se le abrirá. Dios no es un Dios limitado. Nos da su espíritu por medida, lo da abundante. Para el hombre que sigue adelante, para el hombre que busca. David sabía que el Dios viviente estaba con él. David sabía que cuando él vencía al lobo, al oso o al león, no era por su fuerza, era porque el Dios viviente estaba con él, y esa era su seguridad. Esa es la seguridad que debe tener el adoctrinado, el adorador. Ahora, si nos gusta caminar por encimita, ¿qué más se puede hacer? Si no queremos entregar nuestra vida para que sea adoctrinada por el Señor, no hay nada más que hacer.
Pero bienaventurados los que en este momento están pasando por pruebas, por lucha, por persecución. Porque dice el versículo que el Señor nos llamó a su gloria en Jesucristo el Señor, pero hay un tiempo de prueba, hay un tiempo de persecución, hay un tiempo donde no se ve nada. Hay un tiempo donde Dios nos ocupa para sanar a otros y nosotros cargamos enfermedades. Hay un tiempo donde Dios nos usa para que otros sean bendecidos y reciben cosas materiales en abundancia y nosotros a veces no tenemos cómo comprar un pan. Y ese lenguaje a veces cuesta entenderlo, cuesta aprender a hablarlo. Y decimos, ¿pero cómo? Es porque Dios te quiere llevar a un escogido. Él te quiere llevar a otros niveles y a mandarte a misiones específicas. Y para eso hay un tiempo de madurez. Hay un tiempo. Él ocupa el oso, el león, el lobo, para adiestrarnos como lo hizo con el muchacho David. Pero cuando lo necesitó para algo mayor, ¿a quién tomó? ¿Quién fue el escogido que usó para derrotar al gigante Goliat? Al muchacho que ya había sido adiestrado con esas bestias feroces. Al muchacho que conocía el Espíritu de Dios. El muchacho que se había convertido a temprana edad en un adorador. Dios le bendiga. Todos los que van a escuchar este mensaje en el sur, en el norte, en todo lugar. Hombres y mujeres, usted puede lograr otros niveles. Usted puede ser un escogido para el Señor, un comando de Dios. No se conforme a meterse al agua con el agua hasta los tobillos. Métase con el agua que le llegue hasta el cuello y cruce el Jordán, porque al otro lado le espera lo que su Padre tiene para usted y para mí. Las más ricas bendiciones. Y recuerde, ¿cuánto pesa la cruz que usted está cargando en este momento? Ahora que muchos cristianos quieren un evangelio sin cruz, yo prefiero el que tiene cruz. Porque el que practica el evangelio que tiene cruz recibe honra y esa honra viene de Dios. El que practica el evangelio sin cruz recibe honra de hombre y esa honra no dura mucho. La paz del Señor, la misericordia, la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Doy gracias al Señor por este mensaje, que le sea de mucha bendición para su corazón, su mente, su espíritu, su alma, su raciocinio, su voluntad. Y recuerde que está en un nivel, haga el empeño para subir al otro nivel. Dios le bendiga ricamente para mi Padre, para Jesucristo mi Salvador y para su Espíritu Santo, el que me fortalece. Toda honra, gloria, imperio y alabanza desde la eternidad hasta la eternidad, y solamente en Cristo hay vida eterna. Amén. Gloria a Dios para siempre.